¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a sesiones online de Portal Odontólogos. Estamos ya conectados y listos para iniciar la transmisión. Muchísimas gracias a todos, a los que están escribiendo, a los que están mandando saludos y bueno, pues nos da muchísimo gusto leerlos y siempre estar en contacto con ustedes. Vamos a presentar al doctor Juan Carlos Paz Rodríguez. Él es odontólogo por la UIC, residencia en odontología integral por la UIC, especialista en endodoncia por Unitec, profesor de endodoncia en pregrado, WIC y posgrado Unitec, conferencista nacional y con práctica privada exclusiva en endodoncia en Ciudad de México. Agradecemos al Colegio Nacional de Endodoncistas Militares AC por hacer posible esta charla mínima invasión. Y sin más preámbulo, bueno, pues vamos con la charla. Adelante. Bueno, pues buenos días. Gracias a todas las personas que están aquí el día de hoy conectadas tan temprano en la mañana. Eh, Muchísimas gracias al Colegio Nacional de Endodoncistas Militares por haberme hecho la invitación a dar esta plática, en específico a mi amigo Israel Colín, que fue el que tuvo contacto conmigo y que tuvo extraordinarias atenciones. Así que muchísimas gracias. Sin más que más, me voy a dedicar a la plática. Tengo una hora, así que vamos a dedicarle el tiempo necesario. Y vamos a hablar de mínima invasión. Y cuando hablamos de mínima invasión, muchas veces tenemos el concepto de eliminar la menor cantidad de estructura dentaria posible. La nueva tendencia en la ontología, las nuevas filosofías de trabajo expanden este concepto un poco más. Y justamente eso es de lo que voy a hablar. La mínima invasión, en general, desde el diagnóstico hasta la restauración. ¿En dónde afecta y cómo es la postura que deberíamos de tener acerca de esto? Y quiero empezar. Yo soy una persona extremadamente clínica, ¿no? Me gusta siempre tratar de comenzar y aterrizar las cosas con casos clínicos. Este paciente es un paciente que llega conmigo de emergencia, eh, con dolor, aumento de volumen en la zona vestibular de primer y segundo molar superior izquierdo. El paciente refiere dolor a la masticación, un dolor constante, punzal, que no se quita, etcétera. A las pruebas clínicas observamos un sondeo eh, en bolsa, prácticamente 10-10-10 por todo vestibular. Hay cierto movimiento de la corona clínica. Y radiográficamente vemos esto, ¿no? Un diente con una endodoncia, pues bien, ¿no? Con un espacio para poste que no se colocó y serios desajustes en la corona. Dentro de un concepto de diagnóstico que no vale solamente entender la patología de previo tratamiento de conductos con periodontitis apical sintomática, o habría que investigar qué es lo que está pasando, qué es lo que está causando esto. ¿Es la corona? ¿Es la endodoncia? Entonces, en este sentido, yo lo que hago es quitar la corona y meterme con el microscopio a observar. ¿Y qué observamos? Bueno, observamos definitivamente carencia, posiblemente muy al límite, si no es que menos del límite en cuestión de estructura dental sana, pero observamos esto. Como ven ahí donde está la flechita, una línea de fisura, ¿ok? Que podría ser justamente uno de los problemas. Y cuando yo le comento esto al paciente, que le encuentro una línea de fisura, el paciente, miren ahí adelante más abajo, cómo está también por el fondo de saco, digo, por el fondo de la cavidad, y esto cruza de lado a lado, ¿no? Y el paciente me comenta que hacía 2 años le habían comentado que tenía esta línea de fisura, y que bueno, pues que podían darle una oportunidad más a este diente, haciéndole la endodoncia y haciendo esta colocación de corona. Para muchas personas, esto es mínimamente invasivo, ¿no? Es ser precavido, es ser conservador. ¿Qué pasa 2 años después? Justamente tal cual como lo dijeron, lo que le prometió el doctor, 2 años después, pues viene con este proceso doloroso, inflamatorio, etcétera, etcétera.
que ese pues al final tampoco es que sea mi mayor problema, ¿no? El problema es que yo lo refiero a extracción y ahí es donde empiezan a haber serios problemas, ¿no? Hay una destrucción ósea generalizada alrededor del diente. Es imposible colocar un implante en estas circunstancias, habrá que injertar y entonces colocar un implante. El caso no termina ahí. Esta es la introducción. Seguiremos adelante hablando de este caso al final. Pero entonces, ¿qué es mínima invasión? ¿Qué es ser conservador? Y de eso vamos a tratar de esclarecerlo el día de hoy. Vean, aquí está ya el diente, bueno, el alveolo con el injerto óseo. Sin embargo, y esta es la parte donde las cosas empiezan a torcer un poco, el paciente, esto fue el mismo día que se hizo todo esto. Ese mismo día en la noche me manda un mensaje al paciente y me dice, sigo con dolor. El dolor central de todo este problema no se ha quitado. Ya, caray, pues tómate tata y vente mañana. Y bueno, pues yo vea la cicatrización después de un día bien, el hueso bien. ¿Qué estaba pasando? La fractura y la inflamación del primer molar me había enmascarado otro dolor. Un dolor que ahora lo tenía muy claro el paciente a las cosas frías, constante, pero que se exacerbaba con las cosas frías. A las pruebas de sensibilidad, al colocar el frío sobre el 7, se representaba y se reproducía el dolor motivo de la consulta. Vean radiográficamente lo que hay. Pues yo veo una restauración conservadora, bastante bien puesta, la pulpa pues sí, con unas ciertas clasificaciones, pero bastante lejos, ¿no? ¿Qué es? Y ahí vamos un poco más con diagnóstico dinámico. ¿Qué es lo que está causando esto? Porque sí, ok, ya tiene una pulpitis, yo puedo despulpar y se acabó. ¿Qué está causando esta pulpitis? Y a la examinación clínica y en el diagnóstico, que para mí es la base fundamental de todo lo que venga después, es sin diagnóstico no hay pronóstico y sin pronóstico no hay tratamiento. Es así de pragmática mi forma en la que yo trabajo. Seguiré adelante con este caso más adelante, no se preocupen. Entonces, vamos a meterle un poco al pronóstico, ¿no? Algo muy parecido. Este paciente llega con dolor también, ¿ok? Es un dolor, no es un dolor muy grave, es un dolor de masticación, lleva un par de semanas con ese dolor. A las pruebas diagnósticas yo hago pruebas de frío, el diente no responde, radiográficamente no se ve nada, hay tejido, no hay lesiones periapicales, no se ve absolutamente nada, no hay sondeo, simplemente hay molestia. Entonces, caray, diagnóstico, pronóstico, ¿qué está causando? ¿Qué causó esta necrosis pulpar? Pues, por supuesto, una mala restauración, sí, definitivamente. Entonces, dentro de este afán de investigar y de seguir adelante con el tratamiento, una de las cosas que yo acostumbro a hacer y lo tengo como un mantra en mi consulta es quitar todo el tejido, toda la restauración y toda la cabeza. Y entonces de lo que me quede, valorar e inspeccionar. Y en ese proceso, fíjense, ¿no? Empiezo a quitar y debajo de la restauración había esta línea de fisura que corría y que corría y seguía corriendo y llegué a... No tengo aquí las fotos metidas, levantamos un pequeño colgajo y la línea seguía corriendo a través del colgajo, ahí se ve el diente ya extraído. Esto es un diagnóstico preventivo, ¿no? Y dicen, bueno, ¿esto qué tendrá que ver? ¿Qué tanto dice este doctor? ¿Qué tiene que ver esto con mínima invasión? Pues lo tiene que ver todo, ¿no? Si yo me salto pasos en diagnóstico, puedo cometer el error de hacerle tratamiento de conductos a este diente y entonces voy a ser sumamente invasivo. A veces lo más es menos y lo menos es más.
¿no? Dices, oye, pues mínima invasión sacar el diente, ¿no? Pues sí, porque este diente, el no detectar este tipo de cosas puede ser peligroso para el paciente como en el caso anterior. Entonces, vamos a hablar de toma de decisiones, ¿no? Y para hablar de toma de decisiones tendríamos que tener estos tres parámetros fundamentales en mi práctica personal. Yo tengo que determinar que existan estos tres elementos en mi diente. Que yo pueda tratarlo endodónticamente, que yo pueda mantenerlo periodontalmente y que sea restaurable protésicamente. En estos casos, cuando uno de los tres elementos no está presente, el diente no se puede quedar en boca de esta forma. Entonces tendremos que hacer otros elementos alrededor para mejorar las circunstancias o cambiar nuestro plan de tratamiento porque nuestro pronóstico no es válido, no tiene futuro. ¿Ok? ¿A qué voy? Bueno, pues si no puedo, ¿qué pasa si no puedo restaurarlo? Bueno, pues habrá que ver si puedo alargar, si puedo extruir, ¿no? Para poderle dar esas cualidades restaurativas. Si no lo puedo mantener, pues ahí sí no puedo hacer prácticamente nada, ¿no? Si el diente tiene una pérdida ósea suficiente tal que el pronóstico sea malo, no hay nada que hacer. Y endodónticamente, pues lo mismo, ¿no? Todavía podemos hacer varias cosillas, ¿no? Pues retratamientos, cirugía, etcétera, etcétera. Me voy un poquito más rápido en este tema. No sé si me salté una, pero bueno. Fíjense en este diente. Este diente llega con dolor a la masticación y se ve claramente, hay una lesión, pequeñísima imagen radiográfica que sugiere una lesión periapical en la raíz distal. A las pruebas de sensibilidad evidentemente no responde. Trae una restauración de resina defectuosa, fracasando. ¿Ok? Entonces, diagnóstico dinámico. Vamos a aislar y vamos a quitar todo lo que hay. Sin embargo, fíjense radiográficamente lo que se ve. Hay una mancha oscura en la zona coronal, en la parte distal, que, oh sorpresa, ¿no? Hay algo debajo del esmalte. Entonces, vamos a aislar y ese es uno de mis primeros factores. ¿Es aislable o no es aislable? Si no puede aislar, puede ser que no cumplamos con alguno de los elementos de mantenible, restaurable o tratable. ¿Ok? En este caso se pudo hacer, hubo que hacer ahí un poco de electrobisturí, se colocó el dique y se quitó toda la caries. Si yo puedo aislar y puedo reconstruir, es muy viable que yo pueda restaurar. Entonces, en el diagnóstico viene mi pronóstico y mi plan de tratamiento, ¿no? Es un elemento aquí donde estoy combinando los tres al mismo tiempo. No tomo decisiones antes de no poderme poner a trabajar. Reconstruimos vestibular, quito el teflón que estaba obliterando el acceso y hago mi tratamiento de conductos de la forma convencional. Ahí lo ven, ya onda continua, cemento H plus con gutapercha y termino de reconstruir el diente. Una vez reconstruido el diente, pues lo refiero con la persona que me lo mandó, el doctor que me lo mandó, para que inmediatamente hagan protección cuspidea de este diente. ¿Ok? Así es como yo lo mando con el doctor. Y fíjense, un año después, ¿no? La reparación ósea que hay en el fondo periapical. Y bueno, pues el diente se mantiene estable. Fíjense aquí, hablando otra vez de mínima invasión. En este caso llega el paciente con cierto dolor a la masticación. El paciente, su queja principal es que llevaba una semana con una pequeña pelotita en el fondo del saco vestibular. A todas las pruebas encontramos que, bueno, pues es un diente con previo tratamiento de conductos, corto, subobturado. Alcanzo a ver que hay como una desviación de uno de los conductos mesiales y que, bueno, hay una imagen radiográfica que sugiere una lesión periapical clara. ¿Qué hacer aquí? ¿Cómo tomamos decisiones? Reintentamos, hacemos el retratamiento a pesar de que tenga una desviación de conducto o nos vamos directamente a la pisectomía. Y aquí es donde la mínima invasión en el diagnóstico es sumamente importante, ¿no? No tomar decisiones a la ligera.
hacerse de cualquier elemento diagnóstico que nos pueda ayudar para mejorar el plan de tratamiento y por lo tanto el pronóstico. Entonces, vean esta radiografía, esta tomografía. Como veo, ahí se ven los conductos obturados y de pronto en el mesial se empieza a desviar la imagen y de pronto empiezo a ver conducto. No solamente es un conducto, es un istmo. Entonces, yo sé que es viable recuperar el conducto de ese nivel. Por lo tanto, voy a sacrificar el acceso a través de la corona y voy a hacer la endodoncia a través de conductos. Evité en ese caso, entonces, pues obviamente, hacer una cirugía y ser mínimamente invasivo, ¿no? Y ahí está el istmo, donde encontramos los dos conductos. Y ahí está sellado, obturado. Ahora esperamos que esto funcione y ya lo mantendremos en monitoreo para eso, ¿no? Mínima invasión en nuestros tratamientos. Es una paciente relativamente joven, 22 años, con una caries clara en distal del segundo premolar inferior izquierdo. Y hay que remover, ¿no? Pero ¿cómo? Pues siendo selectivos. Yo, algo que siempre he dicho cuando hago mis talleres de microscopía, es que desde que uso el microscopio he cambiado y he reducido los diámetros de mis instrumentos. ¿Por qué? Porque cuando ahora con microscopio veo más, pues a veces necesito instrumentos mucho más pequeños para ser mucho más selectivo. Y eso es mínima invasión. ¿Ok? Ahorita hablaremos un poquito más adelante de eso. En este caso, aislamiento. Esta matriz que yo pongo aquí en metálica, porque como voy a abrir interproximal, yo no puedo permitirme el lujo de tocar el diente contiguo, porque entonces puedo provocarle una caries también. Entonces, aíslo, protejo mis estructuras adyacentes y quito. La parte aquí interesante es, una vez, y aquí voy en este proceso todavía de eliminación completa de caries, una vez que quito la mayoría de la caries, pues hago una comunicación. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué decisión tomar? ¿Por qué vino el paciente? El paciente vino a revisión, se hicieron aletas de mordida, se encontró esta lesión cariosa y como regla básica, espero que haya aquí no solamente endodoncistas, sino gente que esté en práctica general o otras especialidades, como regla básica tendría que existir que para poder tocar cualquier diente en boca, sea lo que sea, habría que hacer primero pruebas de sensibilidad pulpar. ¿Por qué? Porque en este caso, este diente, cuando llegó conmigo, antes de empezar a hacer todo el tratamiento, hice diagnóstico y las pruebas de sensibilidad pulpar me indicaban que tenía una respuesta totalmente similar a los dientes adyacentes, una respuesta normal, nunca tuvo molestia, es una pulpa sana. Entonces, en este caso, lo que se decidió hacer es, una vez terminado de quitar toda la caries y la comunicación pulpar, hacer una inspección de la pulpa, controlar el sangrado, reconstruir la pared distal con resina y hacer terapia pulpar vital con un cemento tricálcico, en este caso fue Biodentin. ¿Ok? Este caso, ahí lo vemos, como ya está el cemento puesto sobre la cámara pulpar, la reconstrucción de resina y parte muy interesante del protocolo. Estos cementos requieren 72 horas para terminar su fraguado. Por lo tanto, en este caso se puso teflón, se puso Cavit y 72 horas después se terminó la reconstrucción total del diente. Este diente lleva ya en boca un año, teniendo la misma sensibilidad que pueden tener cualquiera de los otros tres dientes.
¿no? Entonces, esto fue una selección de caso muy interesante, muy buena y pues con un resultado extraordinario. Este tipo de terapias se puede hacer en todos los dientes, yo no estoy seguro. En este caso era mi prima, por eso tomé la decisión de poder hacer estos controles, ¿ok? Pero bueno, esto es un tratamiento bastante conservador. Ahora, ¿qué pasa, ¿no? Cuando ya estamos hablando de cosas más serias, ¿no? Ya el tiempo nos llegó para que tengamos que hacer una endodoncia. Pues la mínima invasión entrará en procesos desde el acceso cameral. Y esta fotografía que estoy enseñando acá es un diagrama que se encuentra en la última edición del libro del Cohen, en la parte de accesos. Y me sorprende un poco que nuestra Biblia, ¿no? el libro más importante que tenemos como endodoncistas, siga teniendo en su portada o en esa parte, pues la utilización de instrumentos tan agresivos y tan invasivos como pueden ser las gates o fresas dentro del conducto, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que está mal utilizar gates, que está mal utilizar este tipo de fresas. Desde que yo estudié la carrera, estoy seguro que todos ustedes igual, cuando hablábamos de odontología operatoria, endodoncia, etcétera, todos decían, siempre hay que tratar de mantener la mayor cantidad de estructura dental sana. Es algo que siempre ha sucedido, que siempre ha estado ahí, este concepto de ser conservadores. Entonces, ¿es conservador o así que me enseñaron a mí usar gates? Bueno, a mí cuando yo estaba en la carrera, justamente me dijeron que el acceso era terso y continuo con divergencia oclusal. ¿Es arcaico? Pues es algo controversial, ¿no? Todos los procedimientos tienen que llevar una forma de conveniencia para la técnica específica y esas técnicas específicas pues, van a ir en concordancia con la época. Este acceso tercio y continuo con divergencia oclusal, con intervención del Gates Glidden en tercio coronal y medio, pues obedecen a un momento en la historia y la técnica donde se instrumentaba de forma manual. Los instrumentos manuales, que son de acero inoxidable, pues son mucho más rígidos, por lo tanto requieren eliminar curvaturas cervicales para poder acceder y poder trabajar en zonas apicales. Entonces, si yo voy a hacer una endodoncia con instrumentos manuales, yo tendré que hacer un acceso tercio y continuo con divergencia oclusal y tendré que usar gates. ¿Ok? Ahora bien, ¿de dónde viene el cambio? Todas las personas que lleven más tiempo, ¿no? Por lo menos unos 20 añitos en este andar endodóntico o restaurativo, etcétera, etcétera, odontológico, se acordarán un poco de la historia de finales de los 90s, principios 2000, con fue el boom del verano de los implantes, donde, pues, de alguna forma hasta corrió irónicamente en riesgo la endodoncia, ¿no? Todo el mundo decía, no, pues ya para qué le haces endodoncia, sácalo y ponle un implante. Y todos los esfuerzos se voltearon para ese lado. 20 años después, estamos viendo que, bueno, sin dejar de decir que el implante me parece uno de los tratamientos más revolucionarios y más impactantes en la odontología, también nos damos cuenta, 20 años después, que cuando fracasan y fracasan bien. Entonces, pues los clínicos, los estudiosos, etcétera, han regresado a darse vuelta un poco, a decir, bueno, a ver, ¿qué nos parece si revisamos otra vez qué pasa con los dientes con endodoncia? ¿No? Vamos a darle otra oportunidad. Y, sin embargo, pues dices, bueno, ¿por qué es que un diente con endodoncia se rompe más? Vamos a revisar. Y por aquí empieza una revolución de la mínima invasión, de la conservación de estructura que nos ha llevado hasta el día de hoy. Y como todas las revoluciones, nos vamos de un lado, desde lo blanco a lo negro, y de lo negro a lo blanco, ¿no? Fíjense, esta parte que se me hace muy interesante, tenemos que conservar la estructura, eso nos queda muy claro. Pero no podemos perder de vista nuestros objetivos clínicos endodónticos. Y también tenemos que mantener en nuestro pensamiento, aunque yo no soy el rehabilitador, los objetivos clínicos protésicos de este diente.
Y cuando hablamos de excesos y de mínima invasión, pues vamos a hablar de anatomía y vamos a hablar un poco de nuestros parámetros clínicos, ¿no? Y aquí vemos la distancia oclusal, porque eso es lo que nos gusta, ¿no? Cuando yo saco fotografías, van a ver, ya vieron algunas y casi todas mis fotografías son desde oclusal. Así vemos los endodoncistas, desde oclusal. Entonces yo desde oclusal veo que bucolingualmente tiene un contorno, mesodistalmente tiene otro contorno, entonces voy a hacer un acceso, ¿no? Y el acceso pues está, si ustedes no puedo escucharlos ahora mismo, pero pues clarificarán, dirán, bueno, pues un acceso está, no es conservador, pero pues tiene buena estructura alrededor, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo este acceso lo prolongo y lo veo, no en el máximo contorno del diente, sino a nivel cervical, ya no está tan gracioso. Ya a nivel cervical, estamos mucho más cerca de la pared. Y si a este diente le metemos gates, pues justamente vamos a habilitar la zona de mayor conflicto y de la zona donde mayor índice de fracturas se dan, que es la zona cervical del diente. Es este artículo de Selig del 2016 hacía un estudio in vitro, sí, por supuesto, de trabajo mecánico y de elemento finito, y lo que decía es, bueno, a este diente los ponían a masticar, digamos, en una máquina, y veían cuál era cómo estos dientes repartían la fuerza y cómo se distribuía la fuerza alrededor de todo el diente. A medida que íbamos haciendo elementos dentro de este diente, el patrón de acumulación de fuerza iba cambiando. Por ejemplo, si hacían una cavidad clase 2, ya la distribución de la fuerza ya no era la misma. Se empezaba a concentrar la energía del diente en la zona cervical. Pero si a ese diente, con una clase 2, le hacías una endodoncia, la concentración de energía se iba perfectamente siempre hacia la zona cervical vestibular, que es la zona donde generalmente se rompen los dientes. ¿Ok? Entonces, entendiendo esto, la evolución clara de los conceptos sería: conservemos la estructura cervical lo mayor posible. Este artículo de Clark Academy es un artículo no científico, sino es una postura clínica. A mi sentir es bastante radical. Ellos son de los impulsores del acceso ninja o ultraconservador. Sin embargo, tiene conceptos muy interesantes, ¿no? Y ellos dicen, bueno, cuando yo hago un acceso, el acceso tiene que convivir con tres elementos sumamente importantes: las necesidades del operador, las necesidades del diente y las necesidades de la restauración. Cuando hablamos de las necesidades del operador, bueno, pues no es lo mismo, como dice el dicho, los tres mosqueteros que 20 años después, nada más que aquí es al revés. No es lo mismo la pericia y la capacidad que puedes tener cuando estás en el posgrado que cuando llevas 20, 30 años de trabajo, ¿no? Entonces, mis necesidades, cuando tengo ciertos elementos, si yo trabajo con líneas manuales, como les decía yo, tengo completamente diferentes las necesidades, así trabajo con instrumentos rotatorios. ¿Me siguen? Las necesidades del diente, bueno, las necesidades del diente es mayor estructura, ¿no? Cuanto mayor estructura le conservemos, mejor va a ser para el diente. Y lo mismo pasará con la restauración. Cuanto mayor estructura le dejemos al referidor, mayor lienzo de trabajo tiene para poder restaurar. Y en este artículo hablan que los elementos más importantes a conservar es la zona cervical. Y proponen, miren, estos son unos diagramas del doctor Eric Hermanson, y él dice, bueno, es también lo mismo, es un poco exagerado, ellos aquí ni siquiera quitan cuernos pulpares, pero lo que quiero que entiendan es que ya no tenemos que hacer desgastes compensatorios. Yo te voy a enseñar ciertos casos míos, ¿no? Donde aquí los puntos de referencia los dictarán las limas, ¿ok? Y las limas van a tener sus puntos de referencia de acuerdo a la amplitud y la dirección que tengan los conductos. Si se fijan, esos tres dientes, este primer conducto es como, este primer diente es como el clásico, ¿no? Ahí están más o menos divergentes, pero si se fijan, en este otro diente, pues la divergencia entre raíces es mayor, por lo tanto las limas viajarán de zona contraria, entonces mi acceso será un poco más amplio, ¿ok? Y cuando tengo raíces así prácticamente fusionadas,
pues mi acceso podría ser hasta más pequeño. Estamos hablando de un diagrama exagerado, ¿no? Nadie podría trabajar sobre esto. A mí me gusta quitar cuernos pulpares, pero lo que quiero que quede muy claro es que la anatomía del diente es el que tendría que dictar nuestra forma del acceso, ¿no? Ahora bien, eres una persona que te interesa ser ultra conservador y hacer accesos sumamente pequeños para conservar mayor cantidad de estructura. Bueno, este artículo de 2015 del doctor Carlos Bóveda y Enil Kishen, sumamente interesante, pues dicen, ok, es viable, se puede, pero requiere ciertos elementos que sin estos elementos en tu consulta no puedes hacer mínima invasión. ¿Y qué significa? Bueno, pues magnificación, microscopio, imagen 3D. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un acceso tan pequeñito, corro el riesgo de no ver conductos o dejar un conducto omitido. Entonces yo tengo que ver con magnificación, poderme meter dentro del diente y inspeccionar con buena luz la cavidad, y imagen 3D para contar la cantidad de conductos que tenemos viables y alcanzables dentro de este diente. Evidentemente, tengo que trabajar con instrumentación rotatoria, ¿no? De instrumentos rotatorios de última generación, hiperflexibles, ¿no? Que nos tengan buena resiliencia y que nos puedan soportar las fuerzas extras que vamos a meter por hacerlo. ¿Ok? Una irrigación obviamente ultrasónica, sónica, o con irrigación de presión negativa. ¿Por qué? Porque pues podemos dejar posiblemente istmos y tejido cameral que tendríamos que remover. Y entonces empezó esta tendencia de hacer este tipo de accesos. Personalmente, yo felicito a las personas que hagan ese tipo de cosas porque requiere una habilidad extraordinaria poder acertar a los conductos directamente sin hacer un acceso mayor. Yo personalmente no hago esto. Cuando empezaron a salir, pues como cualquier otro, le puse mucha atención, pero les voy a dar una recomendación con la que he vivido toda mi vida, ¿no? No hagas nada nuevo hasta que no lleve la suficiente evidencia científica para que tus pacientes sean realmente beneficiados de eso. ¿Qué pasó con esto? Bueno, pues la tendencia fue interesante, fue una tendencia de moda muy seria, y pues la ciencia siempre habla. ¿Y qué dice la ciencia? Que entre hacer un acceso ultra conservador o un acceso conservador, no habría diferencia estadística en la resistencia a la masticación de ese diente. Entonces, el sacrificarse en cuestión de visión, de estructura, de capacidad de trabajo, de manipulación, no tiene ningún caso, porque el resultado es exactamente el mismo. Y no solamente es este artículo de Plotino. Salieron un montón. Este concertino justamente habla que la relación es exactamente la misma. No tienes por qué hacer este tipo de tratamientos. No le das un plus al diente para hacerlo. Ok, otro más de Osriek. Y luego empiezas a hablar de otro tipo de elementos que justamente nos siguen apoyando, que no hay obligación o no le estás dando un plus a los pacientes por hacer accesos tan pequeñitos, ¿no? En este caso, bueno, cuanto más pequeño es el acceso, más posibilidades de que el instrumento, por muy flexible y por muy nueva aleación que sea, que transportes en apical. ¿Ok? Que siempre dejas, este es del Nila Cantan, siempre dejas tejido en el istmo, por más que puedas lavar con ultrasonido. Entonces, bueno, las desventajas son serias. Por lo tanto, hay que ser lo mínimamente invasivo posible, sin olvidar nuestras necesidades como operador. ¿Ok? Voy a conservar la mayor cantidad de estructura, pero que me permita a mí trabajar libremente y facilitar un muy buen trabajo. Entonces, este es el tipo de cosas que yo hago. Es un acceso, ¿no? Ahí veo que hay 4 conductos, y si yo me está costando trabajo porque me cuesta entrar por
por oclusal, porque el esmalte en oclusal me está impidiendo la entrada, pues voy a hacer desgastes pequeños, desgastes compensatorios que me permitan la entrada libre de mi instrumento, ¿no? Entonces, hago estas pequeñas variaciones. Yo no aterzo ya las paredes de los conductos, porque pues eso es eliminar tejido que no me está estorbando. Y bien, no tiene mucho ni siquiera que ver con el tamaño o el grosor de mi instrumentación, pero lo que sí es importante es que vean el ancho del acceso y cómo viajan los instrumentos y cuáles serían mis puntos de referencia. Miren aquí, miren qué divergencia tiene estos conductos. Entonces pues tendré que respetar esa anatomía y darle la capacidad del instrumento para poder hacer desgastes compensatorios para que el instrumento viaje de forma cómoda. Sin embargo, pues siguen siendo accesos pequeños, muy pequeños, y no importa, no tiene que ser acceso pequeño, entonces instrumentación pequeña, no necesariamente. Ahora hablaremos justamente de esa parte, ¿no? ¿Y todo esto por qué lo digo? Porque yo veo en mis redes sociales cantidad de casos de dientes que hasta le ponen un tope dentro del acceso para que vean el tamaño que tiene, pequeñito, etcétera, etcétera. Esto que ven aquí en pantalla, esta es mi realidad. Esto es lo que a mí me llega. Entonces, no, ¿dónde está la mínima invasión aquí? Cuando ya tengo una destrucción seria, real de los dientes. Bueno, pues aquí es justamente donde ser mínimamente invasivos representa importancia total, ¿no? La caries sigue siendo el factor número 1 de destrucción ósea y sigue siendo la causa número 1 de endodoncia. Entonces, yo quito caries, quito restauración y quito tejidos sin soporte. Todo esto lo hago, sí, con mínima invasión, con instrumentos pequeños, con rotatorios de diamantes rojos, blancos, amarillos, que sean poco agresivos para ser muy selectivo, con tinciones para saber dónde está la caries, con filtros de fluorescencias para respetar la mayor cantidad de estructura de la que ya tenemos. Ahora, vean este caso. Este paciente llega con pulpitis irreversible, es una sintomatología muy clara. Vamos a hacer diagnóstico dinámico, ¿no? Yo sé que tengo una pulpitis irreversible, ya lo sé. Ahora, ¿qué lo está causando? ¿La amalgama? ¿La fractura? Vamos a ver hasta dónde llega. ¿Es fractura? ¿Es caries? Vamos a ir quitando poco a poco, la cual, como les decía yo, caries, tejidos sin soporte y restauración. Y esto es lo que nos queda. Todo lo que ustedes ven ahí es tejido firme, sobre el cual un rehabilitador va a poder trabajar de forma perfecta. Entonces, bajo este aislamiento voy a poder empezar mi tratamiento de conductos. Sin embargo, dentro de esta filosofía de mínima invasión, tenemos que respetar y tenemos que darle la mayor calidad de trabajo a nuestros tejidos. Y es preferible que yo adhiera y reconstruya el diente antes de que la dentina sea tratada con hipoclorito de sodio, porque si no vamos a reducir la posibilidad de adhesión a este nivel. Entonces, y no solamente eso, si yo no termino en esta cita, me va a ser complicado poder volver a aislar este diente otra vez. ¿Cómo lo voy a dejar entre citas? ¿Con Cavit? Un Cavit aquí me va a soportar una semana. Entonces, yo lo primero que hago antes de seguir adelante es reconstruir. Reconstruyo la pared distal, genero área de contacto para que esté firme. Hacemos lo mismo mesial y entonces hacemos nuestro acceso. Una vez que se hace la endodoncia, se sella. ¿Ok? Otro caso. Me lo mandan así. Empezaron a quitar caries. Me dijo, ¿sabes qué? No, te empecé a quitar caries, llegué a la pulpa y ya no quiero saber más. Ahí te va. Y aquí hay muchísimas cosas que hacer.
¿no? Aquí hay que quitar caries, hay que quitar restauración, hay que ver qué va a pasar con el diente adelante. El diente tiene una buena endodoncia, con una pésima restauración, no sé si era definitiva, digo, muchas veces el paciente tampoco se entera mucho de las cosas, entonces no sé si era una restauración previa, no, etcétera. Pero es algo que yo tendré que resolver, no me voy a meter mucho en el diente en el 6, pero pues tengo que proveerle ciertas cosas al 7 para que yo pueda restaurar. Entonces, aunque parezca disco rayado, quitamos caries, quitamos restauración y que tengamos tejido sin soporte. En este caso, fíjense, la restauración de plastilina que tenemos adelante me sigue estorbando para poder trabajar. Por lo tanto, decido hacer un recontorneo de esta resina, ¿no? Solamente para que me dé el espacio y hago un alargamiento gingival, con un recorte con electrobisturí muy sencillo, solamente tejido gingival, porque pues, no sé si se fijaron en la radiografía, si no ahorita lo van a ver, había una pérdida de hueso ahí, entonces me es viable. Entonces, lo mismo, reconstruyo primero el diente porque no quiero estar lidiando con esto cada vez que tenga que trabajar. Ahí está, reconstruido, entonces ahora ya puedo aislar el diente como si fuera un diente solito, sin ninguna historia. Y hacemos tratamiento de conductos, estructuramos, y eso es lo que yo le mando a mi referidor. ¿Ok? Estamos manteniendo la mayor cantidad de estructura sana en el diente, lo estamos reconstruyendo para darle esa fuerza extra que no podría tener con un cavit, ¿no? Y pues nos vamos a ayudar muchísimo a que mejoren las condiciones periodontales también de la zona, porque pues tiene mejor contorno. Ok, ahora vamos a la instrumentación. Y cuando hablamos de instrumentación, retomo esta parte de este cinturón que alguna vez yo quedé súper orgulloso de mi zona roja que puse aquí, y alguna vez alguien me dijo, doctor, ¿por qué le puso calzones al molar? Bueno, lo que quiero que entiendan, o lo que quiero expresar aquí, es que esta es la zona importante, es la zona de riesgo, es la zona donde generalmente los dientes ceden y se fracturan y se fisuran, ¿no? Es la zona de 3-4 milímetros de la unión amelontinaria hacia arriba y 3-4 milímetros hacia abajo. ¿Y cómo intervenimos nosotros ahí como endodoncistas? Haciendo mínima invasión en nuestra instrumentación. Ya hablamos del acceso, ¿no? Hay que ser más conservadores, hay que no usamos gates, no usamos fresas, y las limas van a viajar oblicuas, ¿no? Vamos a respetar la anatomía del conducto, simplemente las vamos a ensanchar, ¿ok? Pero fíjense, y esto para mí es súper revelador. Esto que ven aquí en pantalla son casos de mis alumnos de pregrado, y yo doy clases en la misma universidad donde estudié, y en donde yo estudié, la persona que nos daba endodoncia, el doctor Eugenio Moreno, que es una de las personas más brillantes que conozco en endodoncia, nos ponían a cortar dientes así. Por supuesto, en mi punto personal, yo cuando lo hacía en pregrado nunca entendí para qué carambas me lo hacían. Cuando vi esto de mis alumnos me volví loco hace un par de meses, porque realmente entiendes las dimensiones en las que estás trabajando, lo cerca que realmente están los conductos de las paredes del diente. ¿Cuánto es instrumentar mucho? ¿Cuánto es instrumentar poco? Aquí es lo que vamos a hablar. Fíjense, es un molar. Y vean los conductos y vean las paredes. ¿Cuánto creen que mida esto? ¿Cuánto creen que hay ahí? ¿1 milímetro, milímetro y medio de pared? ¿Una raíz? ¿Cuánto mide? ¿4 milímetros de ancho? ¿Y cuánto vamos a instrumentar? ¿Cuánto miden nuestros instrumentos? Si un instrumento en cervical, un instrumento normal, mide 1 milímetro de grosor y esta raíz mide 4 milímetros de grosor, pues le quitamos uno, estamos hablando de 1,5 milímetros de distancia de grosor de pared que nos queda. Entonces sí, tenemos que ser muy conscientes de que nuestro trabajo lo hacemos porque el diente requiere que le quitemos la pulpa, pero no estamos haciendo dientes biónicos.
todo lo que hacemos en nuestros dientes le va a disminuir sus capacidades. ¿Ok? Por lo tanto, Gates, abridores de orificio, etcétera, etcétera, en mi consulta están prohibidos. ¿Ok? Todos los instrumentos, por más bueno que sea lo que decían, todos transportan. Y este artículo de Gluskin, eso es muy bonito, habla de una revisión bibliográfica de muchos años para poder entender en un consenso de qué estamos hablando en cuestión de diámetros que se considera bien instrumentado y limpio un conducto. Y sus conclusiones son estas. Un diámetro 30 en apical con un 0,4 de conicidad. Todos los instrumentos, o muchos instrumentos, y eso se ha ido empezando a cambiar, son más de 1 milímetro de diámetro en D16. Y eso es una de las cosas que, claro, alguien me decía, bueno, ¿por qué son así los instrumentos rotatorios? Y yo digo, de alguna forma, los primeros instrumentos rotatorios copiaban la instrumentación que realizábamos de forma manual. ¿Sabes? Es una copia de ese proceso. Es bueno, así está hecha la endodoncia, así nos gusta cómo se ve. Bueno, pues vamos a dar esa misma conicidad, vamos a abrir, porque esa era la filosofía hace unos años. Es cuanto más abres en coronal, más hipoclorito entra. Creo que sigue siendo una filosofía correcta, siempre y cuando sea manual, siempre y cuando no tengas otros métodos de irrigación. Entonces, las nuevas tendencias justamente son a cambiar estos diámetros. Y aquí están los ejemplos, ¿no? Es ProTaper, para mí uno de los instrumentos más serios, con mejor propuesta que hubo en su momento, ¿no? Y revolucionó el mundo de la endodoncia. Sin embargo, es un instrumento que, lo que les digo, copiaba la forma de instrumentación, hacía una copia de la forma de instrumentación que hacíamos manual. K3, Race, ¿qué sigue ahora? Pues ahora estamos en esta otra fase, ¿no? El ProTaper Next, Tefi Adaptive, otros instrumentos, ¿no? Que empiezan a reducir su número, y su luz. Y la nueva tendencia, V-Taper, Traverse y Trunatomy, ¿no? Instrumentos que nos permiten llegar a buenos diámetros apicales sin llegar a trabajar en diámetros altos en cervical. Yo el Traverse no lo conozco todavía, sé que existe, nunca no lo he visto físicamente. El que conozco bien es V-Taper y es Trunatomy, y ambos, sus instrumentos prácticamente, bueno, les puedo decir, en Trunatomy el instrumento más grueso en D16 es .80. En V-Taper la mayoría de los instrumentos son .80. ¿No? Ya si quieres un diámetro mayor, sí ya se va a un diámetro 1 en cervical. Y en este caso está muy loco, porque es un paciente de estos fugitivos. Llegó con este dolor, este paciente con dolor, aumento de volumen, una zona radiolúcida preapical fuerte con tratamiento con un tracto fistuloso. Se hace pues todo el tratamiento de conductos y sutura. Esto se hizo con Trunatomy, se obtura. El paciente se pierde 6 meses y llega sin restauración, pero con un cambio claro en la reducción de la luz del hueso, ¿no? Estoy esperando que se cumplan los 6 meses más de este caso. ¿A dónde quiero llegar con esto? Bueno, que haciendo una buena instrumentación con esos límites delgados, pero haciendo una buena desinfección, con control de ultrasónico del hipoclorito, recambios y buenos recambios en cuestión de cantidad de hipoclorito, podemos llegar a tener un excelente resultado. Ahora, ya hablamos de toda esta parte de cómo ha impactado y cómo ha cambiado desde el diagnóstico hasta el tratamiento de conductos. Ahora vamos a ver, si yo hago todo esto en endodoncia, yo requiero que la persona que esté
a mi lado, que trabaja a mi lado y que restaure este diente, tenga el mismo pronóstico y el mismo objetivo y las mismas capacidades que yo, ¿no? Ser mínimamente invasivos en la restauración final. En ese caso, un premolar con una restauración defectuosa de porcelana fracturada, bastante amplia, que ahí está radiográficamente. Entonces, lo mismo. Quito caries, quito restauración, quito tejido sin soporte y vemos qué nos queda. ¿Es viable? Entonces, ajustamos matriz. Me voy a saltar un poco el protocolo, no es momento para ver, si no nos vamos a acabar. Ahí está la pulpa expuesta, ya les diré yo cómo es que trato esto, pero bueno. Yo lo primero que tengo que hacer antes de empezar la endodoncia es controlar mi área de trabajo. Entonces yo primero voy a reconstruir la pared, y no tengo que ser yo, también puede ser mi rehabilitador, quien sea, pero el diente tiene que estar reconstruido primero. Las ventajas de reconstruir el diente previo al tratamiento de conductos son infinitamente mayores, no me voy a detener ahorita en eso, pero son infinitamente mayores a no hacerlo. Una vez reconstruido, ahora sí, empiezo el tratamiento de conductos y fíjense el aislamiento, es un aislamiento como si fuera un diente normal, ¿no? Un diente sano, un diente virgen, y hiciera yo así la endodoncia. Entonces el control es espectacular. Ahí está, el conductometrías, y ahí está, ¿no? También mínimamente invasivo en mi acceso, en mi instrumentación, ¿ok? Y ahora correrá el momento de que el rehabilitador haga su parte, ¿no? Y que sea también igual conservador. Y cuando hablamos de ser conservador, hablamos de protección cuspidia, sí o sí. Hay nuevas tendencias de las que todavía no estoy, les voy a ser muy sincero, no estoy completamente empapado, pero vienen muy fuerte de la odontología biomimética. Les prometo que si me vuelven a invitar en un año, se los voy a decir, porque en esas estoy, donde están trasladando las fuerzas y las resistencias de los dientes no a la restauración final con porcelana, sino a la reconstrucción con fibras de vidrio. Pero bueno, mientras todo sucede, por el momento, la protección cuspidia de los dientes posteriores, tratados con endodoncia, es el factor más importante para la conservación de esos dientes a largo plazo. Fíjense, porque muchas veces dicen, no, pues que fue un acceso pequeñito, muy tranquilo. Miren este caso. Esto fue entre citas. Hice un acceso relativamente pequeño, fíjense, hice premolar y canino. Y el premolar a la semana llegó fisurado, fracturado. Un acceso conservador y aún así se rompió. Entonces, no hay acceso pequeño. Diente posterior tratado con endodoncia, se requiere sí o sí protección cuspidea. La literatura lo dice, no soy yo. Y ahí está la literatura por si alguien quiere. Los dientes con protección cuspidea reportaron un éxito 6 veces mayor que los que no la poseían. Los dientes sin protección cuspidea obtuvieron solamente el 36% de supervivencia después de 5 años. Ahí está, duro y a la cabeza. Si no quieres poner protección cuspidea, es bajo tu propio riesgo. Y esto, fíjense, vamos a ver cómo lo podemos encerrar todo, ¿no? Y no se fijen mucho en lo que dice la diapositiva, sino fíjense en el diente. Es un diente preparado para corona y las líneas rojas emulan la instrumentación. Fíjense qué cerca está mi instrumentación de la línea de terminación. Estoy adelgazando interna y externamente en una corona completa la zona de mayor riesgo de fractura. Por lo tanto, todo el mundo conocemos el concepto de endo, poste y corona. El concepto real es endo, no poste, no corona. Cuanto más lejos estemos de la zona cervical del diente, mejor para el diente. La protección cuspidia se puede dar desde tercio medio de coronal, con un onlay, un overlay, un whateverlay que ustedes le llaman. Y estamos entonces respetando este tipo de zona. ¿Ok?
Fíjense este artículo. El óleo cerámico de silicato de litio presentó excelentes resultados restaurativos para dientes tratados endodónticamente. ¿Y por qué? Y esta es una foto del laboratorio. Vean la cantidad. Lo verde es yeso, pero eso equivale al diente. Miren la cantidad de diente sano que tengo ahí. Obviamente, si el diente no tiene estructura, pues no tiene estructura, ¿me explico? Pero teniendo estructura, hay que mantener la mayor cantidad de dientes sano posible y alejarse la mayor cantidad posible de milímetros de la zona cervical. Este es el último caso. Viene la lesión. Es un caso sumamente complejo. Si ustedes lo ven ahí, yo creo que no, yo creo que sí. Diagnóstico dinámico. Yo no puedo darte un diagnóstico definitivo, un pronóstico y un plan de tratamiento hasta no poder observar, ver, quitar. ¿Ok? Entonces, yo ya sé que tiene una necrosis pulpar, sí, ya lo sé. Pero ahora vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, lo primero es, como se los digo siempre, quita caries, quita restauración y quita tejidos de soporte. ¿Qué nos queda? Bueno, ¿podemos rehabilitarlo? ¿Podemos reconstruirlo? Sí. Si lo podemos reconstruir, lo podemos rehabilitar. Si es rehabilitable y es tratable y hay hueso, es mantenible. Entonces es un diente que es viable. Ya está reconstruido ahí. Conductometrías, pruebas de punta, fíjense, estoy ahí pasado. Este fue mi primer caso con True Anatomy. Y fíjense lo interesante. Lo llevé a un True Anatomy amplio. En la punta es .35. Pero fíjense en cervical. Prácticamente es un conducto recto, ¿no? Ojo, tiene su curva de aprendizaje, como verán ahí en la radiografía. Tengo una burbuja, ¿no? Me costó mucho trabajo obturar. Son cosas que las técnicas, los nuevos instrumentos también hay que adaptarse a las nuevas técnicas, ¿no? Pero bueno, ya está la endodoncia, ya está la reconstrucción. Ahora el rehabilitador, y en este caso lo tengo completo, hará su parte. Entonces, el rehabilitador ve que pues prácticamente todo mesial y parte, la mitad de vestibular y la mitad de lingual es tejido sano, y eso habrá que conservarlo, ¿no? Línea de terminación, empieza a hacer desgastes oclusales, etcétera, etcétera. Lo mismo, la grapa, esta banda matriz para evitar que existan accidentes de tocar el diente contiguo. Y les mando, fíjense, esta fotografía de laboratorio, que donde se ve como que muy bien el tipo de preparación que se hizo. Prácticamente es un desgaste oclusal con bisel de toda la preparación para mantener la mayor cantidad de estructura dental. Y esto es el diente cementado, el diente restaurado, 1 año y medio después. Entonces, ¿qué sigue aquí? ¿Se acuerdan en qué quedamos con este caso? ¿Lo recuerdan bien? Y con esto estamos terminando. Este diente dolía, pulpitis irreversible de locura, diagnóstico, ¿qué será? Y diablos. Otra fisura. ¿Qué significa? Este paciente es un paciente apretador, descontrolado. Y aquí entonces tendremos que pensar qué es ser conservador. ¿Le tengo que quitar también este diente? Posiblemente sí. Sin embargo, no existen tratamientos, existen pacientes. La decisión que tomamos fue, vamos a hacer una pulpotomía, vamos a rellenar con Vitapex, vamos a reconstruir el diente y vamos a dejar este diente para que tenga algo con qué masticar en lo que ponemos el implante. Y entonces tomaremos decisiones. Ahora, ¿con qué está mordiendo? ¿Contra qué muerde? ¿No? Y bueno, hay varios artículos de relevancia en este caso, porque pues al final yo puedo fertilizar el diente y puedo dejarlo muy bien, pero corro el riesgo de que las bacterias puedan entrar. Ese es el grave problema de las fisuras. Ahora, miren contra qué mastica. Dientes con parches de resina y, si se fijan ya cuando está aislado, empezamos a ver líneas de fisura también. De tal forma que, miren, el primer molar. ¿Qué hacemos? Pues tratar de ser conservadores, vamos a reconstruir, vamos a meter onlays cerámicos. En este caso, primero vamos a hacerlos en provisionales para ver cómo funcionan y estabilizar un poco la mordida y evitar que siga corriéndose las fisuras.
Esto queda así, esto es el Vitaplex. Se reconstruye con resina y se deja fidelizado un diente volado para que no tenga despacio. Un año después, ya colocamos el implante, trae un onlay, el 7, hay que empezar a trabajar ahí. Vino la pandemia y se acabó todo, ¿no? Estamos en pendiente de eso, pero miren lo que pasó abajo. El 6 también terminó fracturándose. Entonces, es importante que el paciente lo sabía. Yo se lo dije, le dije, este se va a fracturar también. Trae las líneas, trae vamos a ponerle esta protección, vamos a hacer ese tipo de cosas y vamos a ver si podemos darle más tiempo. Pero vete contando con que hay que hacer un ahorro para ponerte aquí un implante. Entonces, es importante que lo tengamos claro, que el paciente sea partícipe de todas las decisiones que tomamos y que el diagnóstico dinámico y de mínima invasión sea en concorde a todas las expectativas del paciente. Muchísimas gracias. Espero no haberme colgado mucho tiempo, creo que no. Si hay alguna pregunta o alguna cosa por ahí, ahí están mis redes sociales. Yo generalmente contesto más seguro por Instagram o por Facebook y por correo electrónico, pero también se vale. Gracias por su tiempo. Espero haber dejado algo de interés en ustedes. Y pues muchas gracias. Esperemos vernos muy pronto. Pues muchas gracias, ahí están los datos del doctor, también dejamos en los chats, en las diferentes plataformas, tienen acceso a, a todos los links. Ahí están, lo pueden contactar directamente. Saludos a todos los que se conectaron. Tenemos a gente conectada en Zacatecas, en Tijuana, en Acapulco, en Veracruz. Muchísimas gracias a Aguascalientes, Ciudad de México, Guadalajara, Ecuador. Muchísimas gracias a todos. Y recordándoles que, pues esta transmisión queda grabada en los medios oficiales de Portal Odontólogos. Ahí están en pantalla. Activen las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido y recuerden seguirnos con el hashtag Sesiones Portal Odontólogos. Vamos a poner en pantalla el reconocimiento digital que Grupo Portal Odontólogos otorga al doctor Juan Carlos Paz Rodríguez por su valiosa participación en esta sesión online Mínima Invasión. Recuerden etiquetar a los colegas, recuerden hacer los comentarios. Saludos a todos en todas las locaciones que nos mandan. Felicitaciones al doctor, muchísimas gracias también al Colegio Nacional de Endodoncistas Militares AC. Ahí están también los datos en los chats para que, si tienen alguna pregunta los puedan contactar. Saludos a Lima, saludos a Bolivia, a Berlín y nos vemos a la próxima.